Vamos a comenzar la clase inmediatamente entonces, revisando lo que es la termodinámica, ¿cierto? Y algunos trabajos, algunos ejercicios que tienen que ver con gases. Como ustedes podrán darse cuenta aquí, estamos viendo una tabla termodinámica, estamos viendo cierta información termodinámica, ¿cierto? Que aparece escrita y descrita en esta gráfica. Entonces, veamos esta tabla que aparece aquí, ¿ya? A ver si puedo, nunca lo he intentado esto, pero bueno. No, no se puede. Bueno. Ahí, ahí. Entonces, veamos si lo logran, ¿cierto? No, no lo logran. Qué lástima. Bueno, vamos a buscar entonces, vayan al libro, ¿cierto? De termodinámica y van a encontrar la tabla, el ejercicio 322, página 182 del PDF, o, o en su efecto, la página 155 del libro. ¿Ya? Entonces, tenemos una tabla, ¿cierto?, que nos entrega cierta información. En este caso nos entrega la temperatura, nos entrega temperatura, que está en grados Celsius, nos entrega presión, que está en kilopascales, nos entrega volumen, ¿cierto?, específico, que está en metros cúbicos por kilogramo, y nos entrega una descripción de fase. ¿Ya? Y nos dan cierta data. Por ejemplo, nos dicen que aquí hay 50 grados Celsius, nos dicen que el volumen específico es de 7,72. 400 kilopascales aquí, acá nos dicen que son 500 kilopascales y 250 grados Celsius, ¿ya? 110 grados Celsius y 350 kilopascales, ¿ya? Y después vienen las descripciones dadas. Y acá en este caso nos dice que la descripción es que aquí es vapor saturado, ¿ya? Entonces esto más o menos debería ir algo ahí, algo por ahí, algo por aquí y algo por acá. Entonces lo que hay que hacer ahora es completar esta tabla. ¿Cómo podríamos hacer eso, estimados? Según lo que ustedes entienden aquí. Para poder resolver esto, nosotros vamos a irnos a la tabla termodinámica, ¿ya?
que es la que teníamos por acá. Entonces, vemos los datos termodinámicos, ¿cierto? Y nos vamos a la tabla. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es relacionada a una temperatura. 50 grados Celsius. Vamos a la tabla, ¿cierto?, que es de temperatura, en este caso la 4A, y vemos la tabla, y vemos que nos dice temperatura 50 grados Celsius. ¿Ya? ¿Qué presión existe? Existe una presión de 12,352 kilopascales. 12,352 kilopascales. ¿Y cuál sería la descripción de esta situación que tenemos aquí? Agua saturada. Ya. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Agua saturada, pero aquí normalmente, para que la respuesta sea, ¿cierto?, de una manera más contundente, no es del todo incorrecto decir agua saturada, ¿cierto? Pero también hay que decir, ¿cierto?, lo que viene siendo la situación que tenemos aquí. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos un cierto volumen específico. Entonces lo que vamos a sacar, o lo que vamos a obtener, es cuál es la proporción de vapor y líquido también, para que la respuesta sea lo más completa posible y no solamente cualquier otro elemento. Entonces, nosotros sabemos que 7,72 en este caso tiene que ser igual a 0,001012, 0,001012 más X por 12,026 menos 0,001012. Entonces, 12, punto, en este caso 0,26 menos 0,001012. Eso nos da ese valor de ahí. ¿Ya? Entonces, 7,72 tiene que ser igual a 0,001012 más X por 12,024988. ¿Ya? Y lo que hay que hacer entonces ahora para despejar es lo siguiente. Al 7,72 debemos restarle 0,001012 y debemos dividir ambos, o el resultado, ¿cierto?, por 12,024988. Y eso nos va a dar la calidad y eso efectivamente nos va a dar la proporción que tenemos de cada uno de estos del vapor con respecto al agua. Entonces, 7,72 menos 0,001012 y todo esto dividido por 12,024,988. Y eso nos da 0,6419. Entonces esto nos va a dar eventualmente que la calidad es 0,6419, lo que es equivalente a 64,19, perdón, por ciento. Entonces, si nosotros queremos dar una respuesta lo más correcta posible, es entonces que vamos a decir que existe agua saturada, como bien decía su compañero, pero que hay
vapor un 64,19%, ¿cierto? Y de líquido un, bueno, aquí es 81, ¿cierto? 6, un 36,81%, ¿ya? ¿Dudas y o consultas, estimados, con esto? ¿Qué se hizo? Profe, ¿por qué en la tabla sale que a 110, por ejemplo, 110 grados son 350 pascales, siendo que en la tabla de acá sale 143,38? ¿Podemos enfocarnos primero en lo que acabamos de hacer? Después vemos eso. Si vamos a llegar ahí. Es que por eso no entiendo el 12,352 que viene antes de lo que Vamos está escrito. primero a lo que estamos haciendo, por favor, primero, y después nos enfocamos en lo siguiente. Tranquilos, y ya vamos a llegar ahí. Pero Mm. respetemos lo que estamos haciendo. O sea, acabamos de resolver que leer esta tabla, ¿cierto? Y tenemos esta información, ¿ya? La siguiente nos va a ayudar un poco, y las últimas dos ya vamos a ver de qué se trata eso. Ya, entonces, Profe, tenemos esta tabla, ¿cierto? El segundo valor que acabamos de calcular, o sea, que vamos a calcular, es con la tabla de presión. Habla de 400 kilopascales. Entonces, tenemos que buscar la tabla, ¿cierto?, que es de presiones. Entonces, nos hablan de 400 kilopascales, que es ese resultado de ahí. Entonces, la temperatura que nosotros tenemos es de 143,61 grados Celsius. Ahora, nosotros tendríamos que buscar un volumen cierto específico que esté aquí. Pero, ¿qué volumen vamos a utilizar? Bueno, uno que esté en el vapor saturado. O sea, tenemos el vapor saturado que está aquí, es esta columna de acá, y por ende va a ser de, por si acaso es esta columna que estamos viendo aquí. No tengo puntero hoy, parece. No. Serían los 0,46,242 que aparecen en esa tabla. ¿Por qué? Porque nos dicen que estamos sobre el vapor saturado. Entonces es 0,42, 0,46,242. ¿Ya? ¿Por qué hicimos eso? Porque nos están indicando que lo que estamos en este instante en la parte del vapor saturado. Si nos hubieran dado otra información, tenemos que eventualmente obtener lo que es la calidad o leer alguna otra tabla, ¿ya? Por eso ocurre esto. Vámonos ahora a lo que nos dice 250 grados Celsius y 500 kilopascales, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos 250 grados Celsius y nos están ya enlazando lo que es la temperatura y la presión. Y ya ayer vimos ayer y hoy día nos estamos dando cuenta que la presión y la temperatura no necesariamente tienen estos valores tan cerrados y son valores mucho más diferentes. Entonces, ¿qué es lo que primero ustedes pensarían si yo les digo eso? O sea, una temperatura y una presión que no conversan entre ellas. ¿Qué tendríamos que considerar? ¿Qué tenemos que considerar si es que estamos hablando en esos términos, ¿cierto? Que tenemos una temperatura y una presión que están ya fijas
Y si se dan cuenta, son números muy cerrados. ¿Qué tendríamos que ver? No sé, profe. No se me ocurre tampoco, mi profe. ¿Las tablas o no? ¿Ya? ¿Qué tabla? Tendríamos que ver las otras tablas y ver si es que existe algún valor que coincide con la descripción antes mencionada. Entonces, la pregunta acá son 250 grados Celsius y 400 kilopascales, 500 kilopascales de presión, ¿ya? ¿Cuántos son 500 kilopascales de presión? ¿35.680? De 35.680, ¿qué? ¿Kilopascales? Grados Celsius. No sé. 500 kilopascales. ¿A cuánto equivale según esta tabla que estoy leyendo ahora? La tabla está en megapascales, ¿cierto? O sea que hay que pasarlo a megapascal. ¿Ya? ¿Y a cuánto equivale? A 0,5. 0,5 megapascales. Entonces aquí busco la temperatura que estoy enlazada y el volumen, y la presión, que en este caso son 0,5. Entonces, el volumen específico, que viene siendo la segunda columna, ¿cierto? La primera es de temperatura. El volumen específico es de 0,47443. 0,47443. ¿Cierto? Sí. Y lo que estamos frente a vapor de agua sobrecalentado. ¿Ya? ¿Quién no entendió lo que se hizo o no vio lo que se hizo? ¿Cómo se sabe si es que es vapor sobresaturado o saturado, profe? Claro. Claro. Entonces vamos con el siguiente. Dice que acá son 350 kilopascales y 110 grados Celsius. 350 kilopascales son 0,35 megapascales. Y, oh sorpresa, aquí no está. Y como también vemos, tampoco existe la temperatura, ¿cierto? No hay una temperatura que sean 110 grados Celsius. Entonces aquí tenemos un pequeño gran problema. Por si acaso vamos a revisar la siguiente tabla. ¿Cuál tabla? La de agua, no, ese vapor es agua líquida comprimida. Y como nos damos cuenta, estamos hablando de 0,35 megapascales, aquí no entra siquiera. Entonces la única opción sería por acá encontrar algún término o algún elemento que nos permita, ¿cierto?, hacer el análisis, ¿ya? Y si se dan cuenta, nosotros tenemos información 110
grados Celsius, ¿cierto? O sea, perdón, sí, 110 grados Celsius y 350 kilopascales. No tenemos esa información aquí. Entonces la pregunta es, ¿qué podríamos hacer? Porque la temperatura tampoco coincide con lo que nosotros tenemos aquí. ¿Qué podríamos hacer? Lo que hicimos ayer de sacar como el promedio. Ya. Ya. La verdad es que si nosotros vemos esta tabla, primero, estamos a una temperatura superior a la superior superior a la de saturación, o sea que no se está produciendo, no es vapor, digámoslo así, o no es 100% vapor. No coinciden las presiones, ¿ya? Como estamos viendo. Si nos vamos a las tablas, los 350 kilopascales no coinciden con la temperatura que nosotros tenemos acá, ¿ya? Porque acá estamos hablando más del rango de 150 kilopascales y no de 350 kilopascales. Entonces, básicamente, en este caso, en esta tabla de acá, no podemos determinar, ¿cierto? No podemos determinar el tipo de fluido o la proporción de fluidos que tenemos en este sistema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no coincide ninguno de los dos con la descripción que tenemos en ninguna de las tablas de las cuales poseemos. ¿Ya? ¿Dudas o consultas, estimados? La misma de delante, profe. Hay que hacer tanto la diferencia de que 50 grados sean 12,35 kilopascales y ya de 110 pasa al tiro a 350. No entendí tu pregunta. Que en la tabla los 50 grados son a 12,35 kilopascales. ¿Y por qué sube tanto de 110 a 350? De 110, espérate, vamos a lo de grados Celsius. 110 a 350. Tú estás diciendo que aquí tenemos 50 grados Celsius y acá tenemos 110 grados Celsius. Sí, ¿Ya? eso mismo. ¿Qué sucede? Al lado del 110 dice 143,38. ¿Y por qué sale 350 en Está la malo, tabla? es lo que acabo de decir. No es determinable según la información de las tablas termodinámicas que tenemos. No ¿Cuál está corresponde. malo, profe? ¿El 143? No, estimado, el ejercicio que estamos viendo. Ah, ya. La tabla entonces está bien. Sí, Ya, gracias. O sea, profe, estos ejercicios serían como para, por así decirlo, comprobar que algo esté bien o mal. simplemente es para ir leyendo la tabla y analizar y sacar los datos. Ya. Como se dan cuenta en el libro hay otras tablas que ustedes pueden ir realizando, ¿cierto? Ir buscando la información no solo de lo que es el agua, sino que también del refrigerante 134A. ¿Ya? También hay tablas de eso
y inclusive pueden hasta analizar en el sistema inglés. Pero nos vamos a preocupar ahora de ver otro tipo de ejercicios para completar, ¿cierto? E ir no solo revisando tablas, sino que utilizando la información de manera un poco más correcta. Entonces, vámonos al ejercicio 330, que dice, un dispositivo de cilindro émbolo contiene 0,85 kilogramos de refrigerante 134A a menos 10 grados Celsius. El émbolo tiene movimiento libre y su masa es de 12 kilogramos. Con diámetro 25 centímetros, la presión atmosférica local es 88 kilopascales. Se transfiere calor al refrigerante 134A hasta que su temperatura es 15 grados Celsius. Determine la presión final, el cambio de volumen del cilindro y el cambio de entalpía del refrigerante 134A. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí tenemos nuestro sistema, ¿cierto? Que tiene un émbolo, aquí. Y esto tiene, ¿cierto? Acá, refrigerante R134A. Dice también que esto tiene una masa de 0,85 kilogramos. Y nos dice también que esto tiene menos 10 grados Celsius, ya, de temperatura. A esa temperatura está. Nos dice que el émbolo también tiene una masa de 12 kilogramos y un diámetro de 25 centímetros. Dice que la presión atmosférica local es de 88 kilopascales. Y dice que se transfiere calor al refrigerante, ¿cierto? Hasta que su temperatura es de 15 grados Celsius. O sea, la temperatura final es de 15 grados Celsius. Entonces nos piden determinar la presión final. Nos piden determinar el cambio del volumen del cilindro. Y nos piden determinar el cambio de entalpía del refrigerante. El cilindro y este es refrigerante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto, estimados? Tenemos cierta información, por ejemplo, la temperatura a la cual se encuentra el refrigerante. Entonces vamos a buscar la tabla del refrigerante, que es la A9, si mal no me equivoco. Vamos viendo. Acá estamos, ¿cierto? Y tenemos acá la temperatura que, como ya saben, está marcada. Y tenemos, ¿cierto?, la presión inicial, ¿cierto?, que corresponde a la temperatura de menos 10 grados Celsius. Eso sí, busquemos si es que no hay algún otro dato que nos pueda contradecir eventualmente. Y nos damos cuenta que la verdad no se ve como muy plausible, así que vamos a hablar, ¿cierto?, aquí. Entonces hablamos, ¿cierto?, de 200
hablemos, ¿cierto?, de la información que tenemos. Menos 10 grados Celsius tiene los distintos valores de líquido y vapor, de entalpía, y eso es más que nada lo que nos estamos viendo. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la presión inicial o la condición inicial de todo esto? Es mediante el análisis que nosotros tenemos acá. Recordemos que presión es masa dividido, perdón, fuerza dividido área, ¿ya? Entonces, la presión es igual a fuerza partido área. Entonces, si nosotros analizamos aquí el sistema del émbolo, nosotros vamos a tener aquí émbolo, y aquí tenemos, ¿cierto?, que el émbolo tiene un peso, ¿cierto? Y además tiene el efecto de la presión atmosférica que se está contraponiendo a todo esto. Y por su parte, ¿cierto?, el gas tiene que realizar una presión, ¿cierto?, porque, o el fluido, ¿cierto?, mejor dicho, tiene que generar una presión que esté contraponiéndose a esta. Entonces, haciendo o resolviendo este balance, nosotros vamos a poder determinar cuánto es la presión que yo estoy realizando, o cuál es la presión que internamente tiene esto, porque estas dos presiones de aquí tienen que ser iguales a la presión que tiene el fluido como tal. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. La presión la presión atmosférica, ¿cierto?, es 88 kilopascales. Eso no cambia, eso no hay que calcularlo. Pero la presión que ejerce el émbolo sí es una condición que yo puedo calcular. Entonces, tenemos que la presión del émbolo va a ser igual a fuerza. En este caso sería masa por la aceleración de gravedad, el peso. Y todo eso dividido por el área del émbolo, ¿ya? Debido a que nos dicen que es un cilindro, ya sabemos que el área de esto va a ser la de un círculo, una circunferencia. Entonces vamos a decir que es pi por d al cuadrado partido 4. ¿Ya? Vamos reemplazando la información, ¿cierto?, para irla visualizando también. Entonces aquí nos va a quedar que esto va a ser 12 kilogramos por 9,8 metros por segundos al cuadrado, todo eso dividido por pi, por, en este caso, 25 centímetros, ¿cierto? Pero como todo lo otro está en metros, vamos a decir 25 por 10 elevado a menos 2 al cuadrado. Y con eso los centímetros pasan a metros. Y todo esto dividido por 4. ¿Ya? Entonces vamos a calcular primero el peso. Y esto va a ser 12 por 9,8. Eso nos da 117,6. Newton. Y ahora vamos a calcular el área, que en este caso va a ser pi por 25, en realidad vamos a ponerle 0,25, ¿cierto? Elevado al cuadrado. ¿Dónde estás? Elevado al cuadrado. Y todo esto dividido por 4. Eso nos da 0,5 vendría siendo esto, ¿no?
¿Para qué nos vamos a 0,05 metros cuadrados? Entonces, calculamos ahora, ¿cierto?, lo que viene siendo la información que aparece aquí. 0.6 dividido por 0.05, y eso nos da 2.352 pascales, ¿ya? Esa es la situación, ¿cierto? La presión que yo estoy percibiendo, y claramente ahora lo que yo tengo que hacer es sumarle la presión que tiene el ambiente. En este caso van a ser los 88 kilopascales, más, en este caso, 2,35 kilopascales. ¿Ya? Y eso nos va a dar 90,35 kilopascales. ¿Ya? Esta es la presión que se está ejerciendo por parte del émbolo y por parte del ambiente sobre el fluido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Vámonos a las tablas de nuevo. La presión a la cual existe, o la que me permite tener la saturación de este refrigerante, es de 200,74 kilopascales. ¿Ya? Si se dan cuenta, es un número mucho mayor a la presión calculada, a la que nosotros obtuvimos, ¿cierto? Que es de alrededor de 90 kilopascales. ¿Ya? Entonces, vamos viendo la información que nosotros tenemos aquí. Si se dan cuenta, como que no existe, ¿cierto?, mucha información acerca de este elemento en estado gaseoso. Pero ¿cuál era la idea detrás de todo esto? Nosotros podamos ver, ¿cierto?, que a distintas presiones yo también puedo tener los otros componentes. Y en este caso, la presión que está percibiendo el fluido, que es de cerca de 90 kilopascales, en este instante no hace mucho con respecto a la presión que yo tengo al interior. No logra comprimir al fluido, por ende el fluido se mantiene en su condición que nosotros vemos aquí, que es la de 200,74 kilopascales de presión. Entonces, si la presión de saturación es de 200 200,74 kilopascales, yo no estoy teniendo, ¿cierto?, una presión tan alta como para generar eso. Porque miren, son 90 nada más, ¿ya? Y aquí son 200 la presión que yo necesito o que tengo que tener. Entonces, vemos ahora nuestra situación acá, donde tenemos las distintas presiones que yo tengo. Si se dan cuenta, yo tengo una presión de 0,06 megapascales, que es equivalente aproximadamente a 60 kilopascales.
Y al lado tenemos 0,1 megapascales, lo que es equivalente aproximadamente a 100 kilopascales. Entonces, debido a que la presión ejercida por el émbolo y el ambiente es muy menor a la que nosotros veíamos de saturación, nosotros tenemos que inferir, o podemos inferir, que en realidad lo que tenemos es refrigerante 134A sobrecalentado. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que ver acá es el volumen que yo tengo entre 10, en menos 10 grados Celsius, o sea, que es esto de aquí, que es ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Y tenemos, ¿cierto? Este volumen, y tenemos ese volumen. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Si tenemos esa información. Interpolar. Interpolar, muy bien. Entonces, tenemos primero la presión a una presión de 60 kilopascales, y eso implica un volumen específico de 0,35, 0,48. Metros cúbicos por kilogramo. Y tenemos una presión de 100 kilopascales, que implica un volumen específico de 0,20, 743. Ya, entonces, quiero que me indiquen cuál sería el volumen específico a una presión de 90,35 kilopascales. ¿Cuánto sería? A ver, dale, dale. 16,8. 24. 24. Sí. Ya. ¿A alguien le dio algo similar, igual o diferente? Me dio lo mismo, profe. Perfecto. Si analizamos, podemos ver que el valor que le dio a sus compañeros es muy similar al que tenemos acá, ¿cierto? Que corresponde a de los 100 kilopascales, y es más cercano a ese que al de 60 kilopascales, por ende, ya podemos decir que es más o menos lo que nosotros tenemos, ¿ya? Eso con la presión. Ahora, ¿qué más nos pedían? Nos piden la presión final, porque nos dicen que se agrega un cierto nivel de calor que hace que esto aumente su temperatura a 15 grados Celsius, ¿ya? Entonces, si esto aumenta su temperatura a 15 grados Celsius, ¿ya? En estricto rigor tendría que aumentar su presión, ¿cierto? Entonces, hay un detalle también, y hay que verlo acá con las tablas, ¿cierto? Tenemos información acerca de acerca del volumen específico, ¿cierto? Cuando hablamos de nuestra situación, ¿cierto? Aquí. Pero, el gran problema es que
no tenemos suficiente información como para llegar al valor adecuado, ¿ya? Y si vemos, todavía la presión que se está ejerciendo en estricto rigor es un tanto insuficiente, ¿ya? Por parte del émbolo, ojo, del émbolo y del ambiente. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí, estimados? Podríamos indicar que estamos frente a una situación de que esto ocurre de manera isobárica, ¿ya? Es un proceso que ocurre en forma isobárica, en donde yo no cambio la presión, pero sí, como le estoy inyectando calor, empieza a aumentar su volumen, ¿cierto? Y hasta que llegue a los 15 grados Celsius. Y como vemos, está entre 10 y 20 grados Celsius, ¿ya? Entonces, básicamente, aquí ahora tendríamos que hacer una, ¿cómo se llama esto? Una interpolación doble. Primero tenemos que buscar para la presión de 60 kilopascales, tenemos que encontrar el volumen específico, y para una presión, ¿cierto?, de 100 kilopascales, tenemos que encontrar el volumen específico, pero a 15 grados Celsius, ¿ya? Entonces, lo voy a leer de acá mejor. 9, 20. Ahí está. Ya, entonces, a 60 grados Celsius, perdón, a 60 kilopascales, a 10 grados Celsius, tenemos un volumen específico de 0,37. 893. Siempre metros cúbicos por kilogramo, ojo ahí. Y a 20 grados Celsius tenemos un volumen específico de 0,39,302 metros cúbicos, ¿cierto? Por kilogramo. Ya, ojo. Recordemos que como estamos indicando que este es un proceso isobárico, la presión final estamos considerando que no cambia, ¿ya? Ojo ahí. Que va a seguir siendo sometido a la misma presión, ¿cierto?, que tiene el émbolo y la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, eso con 60 kilopascales. Vamos con los 100 kilopascales. Tenemos 100 a los 10 y 20 grados Celsius, y aquí tenemos 0,22, 506, y tenemos a los 20 grados Celsius 0,23, 23,373, ¿ya? Y acá lo único que tenemos que sacar, ¿cierto?, es el promedio entre ambos. Entonces, sería 0,37893 más 0,39302, ¿ya?, igual a, y 0,77195 dividido por 2. Y eso nos da 0,38598. Ese es el volumen específico a 15 grados Celsius a 60 kilopascales, ¿ya? Por el otro lado, ahora calculamos, ¿cierto?, el otro, que en este caso sería 0,22506 más 0,23373. Y esto dividido por 2, ¿ya?, que es igual a 0,2294. ¿ya?
como es la temperatura intermedia entre 10 y 20, promedio simple nomás, no hay necesidad de que. Y de la misma manera que sacaron anteriormente, no sé qué valor era el que le daba, ¿cierto?, la primera parte de la búsqueda, ¿cierto? Utilizan ese mismo valor para sacar la presión, el volumen, ¿cierto? El volumen volumen específico, ¿cierto? A 90,35 kilopascales. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto les da?
Ya. Entonces, debió haberles dado 0,26718 metros cúbicos por kilogramo. ¿Ya? Entonces, nos preguntan en el ejercicio, ¿cierto? El cambio de volumen del cilindro. Entonces, nosotros vemos que el volumen final es va a ser cambio de volumen, ¿cierto? Va a ser volumen final menos volumen inicial, y este va a ser 0,26718 metros cúbicos por kilogramo menos 0,24168 metros cúbicos por kilogramo. ¿Ya? Recordemos que claramente un fluido, específicamente los gases, como es este caso, ocupan todo el volumen. Entonces, si aumentan su volumen, el cilindro con mezcla cilindro-émbolo también va a variar su volumen. Entonces, de esta resta va a salir el cambio del volumen específico. Y en este caso es de 0,26718 menos 0,24168. Y eso es igual a 0,0255. Pero no nos olvidemos que es metros cúbicos por kilogramo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para obtener el cambio de volumen del cilindro? Multiplicarlo por la masa del refrigerante, que en este caso es 0,0255 por 0,85. Y eso nos da que el cambio volumétrico, pero esta vez del cilindro, va a ser igual a 0,0217. 0,0217, ¿ya? Y bueno, ya aquí nos hablan del cambio de entalpía. Antes de pasar a eso sí, ¿alguna duda o consulta con lo que se hizo acá? Profe, yo adelante no entendí por qué dividió por 4 en el área, pero no quise interrumpir. Porque es el diámetro. Acuérdate que el área de un círculo es pi por r cuadrado. Pi por r cuadrado. Y r es igual al diámetro partido 2. Entonces, si yo reemplazo eso aquí, lo que nos va a quedar es pi por d al cuadrado partido 2 al cuadrado. Y por eso el 4. Ya, sí, ahora comprendí. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda o consulta? El 90,35 kilopascales corresponde a presión. Perdón, es que no te escuché bien, estimado. Así que los 90,35 kilopascales corresponden a presión. No cacho muy bien dónde va ese dato que que va a pasar definido como presión. Puedes escribirlos, que de verdad no te entiendo nada. No, de verdad que no te... ¿Por qué? Por favor. Bueno, mientras escribes, lo voy a dejar acá esto, ¿cierto? Por mientras voy a anotar algunas cosas acá, mientras tú escribes, yo te voy... para poder ver el tema, ¿cierto? Ver un tema que es relevante, ¿cierto? Ah, no.
Porque ahora nos piden el cambio de entalpía que recibe o que tiene el refrigerante. Entonces, mientras su compañero escribe, yo voy a escribir algunas cosas y vuelvo, cuando él termine ahí lo... sería 60 y 100, ¿cierto? Y el otro es 90,35. Ya, en honor al tiempo vamos viendo este tema. Vamos a ver esto de aquí. Como ustedes pueden ver, en la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con la entalpía del refrigerante? Entonces, tendríamos que hacer todo esto de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para no hacer absolutamente todo de nuevo? Vamos a utilizar Excel, ¿ya? Para lo que es la primera parte, nosotros necesitamos, ¿cierto?, que la presión, nosotros tenemos dos presiones, ¿cierto?, 60 y 100, y acá tenemos, ¿cierto?, lo que viene siendo menos 10 grados Celsius, en donde hay una entalpía para los 60 kilopascales y otra entalpía para los 100. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué relación siguen estos dos elementos con la presión que yo estoy buscando. Entonces, lo voy a calcular de esta manera porque así es como la quiero calcular igual. Que es con 100 menos 90,35. Recuerden que ustedes pueden hacerlo al revés, da lo mismo. O sea, en vez de 100 menos 90,35, pueden calcularlo como 90,35 menos 60. Da lo mismo cuál forma elijan, mientras sean consistentes con lo que están haciendo, no hay problema. Entonces ese valor nos da 0,24125, ¿ya? Entonces vamos ahora a calcular esto utilizando la información que nosotros tenemos acá, ¿ya? Entonces, en este caso sería de 0,24 por, va a ser la diferencia de esta, ¿cierto? Menos los 60, ¿cierto? Y más, sería y más el valor que tiene a 100, ¿cierto? Perdón, menos al valor que tiene en 100. Menos ese y más ese. Ahora sí. Que es básicamente lo que ustedes hacen cuando interpolan, pero ahora de manera con la ecuación. Entonces, si se dan cuenta,
la presión esta es superior a la que tengo, o sea, la entalpía es superior relativamente a la que tengo en 100, pero es menor a la de 60, lo cual hace pensar que este valor no es incorrecto, ¿ya? Entonces, con este valor, nosotros ya podemos entrar a trabajar. ¿Cuándo esto tiene sentido o es muy útil? Cuando yo tengo que plantear o buscar muchos resultados. Por ejemplo, que yo tengo que buscar volumen específico, entalpía, energía interna y entropía en un mismo rango. Entonces yo pongo los datos de la tabla, hago esto mismo, lo pongo en una celda y lo borro para el lado. Y ya con eso obtengo toda la información que necesito de la interpolación. Entonces, usando Excel, yo puedo determinar eso. Como acá estamos buscando ahora a 15 grados Celsius, tenemos que interpolar acá. Pero en este caso, como habíamos dicho, es solamente el promedio de estos dos elementos que están aquí. Y si se dan cuenta, se simplifica bastante la vida utilizando el Excel. Y ahora hacemos exactamente lo que habíamos hecho acá. Y aquí, a ese de aquí, apretamos F4 para fijar esa celda. No importa hacia dónde yo me mueva, esa celda nunca se va a mover. Y el valor que yo estoy buscando acá, la entalpía, ¿cierto? La entalpía final, cuando yo realizo este proceso, es de 247, o sea, la inicial, donde yo partí con el fluido tal cual, es de 247,75 kilojoule por kilogramo. Y la entalpía al finalizar es de 268,19 kilojoule por kilogramo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, al final, porque es un delta, restarle lo inicial. Y eso nos da 20,43 kilojoule por kilogramo. Lo que ahora tenemos que hacer, kilojoule por kilogramo. Y ahora lo que tenemos que hacer es este valor, multiplicarlo por 0,85 y ahí nos va a dar la entalpía, ¿cierto?, total del refrigerante, que en este caso es 17,37. Entonces, ¿cuánta energía tuve que agregar? Porque el sentido positivo de esto, o sea, el que el valor sea positivo, nos está diciendo que yo le tuve que agregar energía al refrigerante para poder realizar esto. Entonces, ¿cuánta energía tuve que adicionar al fluido? 17,37 kilojoules. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pueda producir este cambio de ir desde menos 10 grados Celsius a 15 grados Celsius de manera isobárica. ¿Ya? ¿Dudas o consultas, estimados? Profe, Dígame. justo en el paso anterior lo multiplicó por 0,84, creo. 85. ¿Por qué hizo eso? Para calcular la energía total empleada. Porque Y ese valor de... el resultado que yo obtengo es kilojoule por kilogramo de fluido. Entonces, Ajá. para obtener la energía o la entalpía total empleada, yo necesito multiplicarlo por la masa del fluido. Ah, ya. Gracias. ¿Una otra duda y o consulta, estimados? Bueno, estimados, entonces dejamos la clase hasta aquí. Que tengan buen
Buena tarde. Recuerden que el trabajo se entrega el sábado a medianoche, de sábado a domingo por si acaso. Eso. Y que tengan buena semana de descanso. Cuídense. Igualmente, profe. Profe. Igualmente, Ahora, profe. profe,